Bienvenidos a este nuevo día de este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, con nuestro texto base y el fundamento de todas las cosas. Segunda de Corintios 3:17, porque el Espíritu ahora es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo, a esta clase, a esta aula, donde estamos siendo enseñados, instruidos por el Espíritu Santo, donde dice su palabra, ahí hay libertad. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene una palabra, siempre va a tener una palabra para nuestra vida. Esa palabra que nos produce la libertad de Dios, esa palabra que nos quita esas cargas, ese peso, lo que hablábamos la semana pasada. Dice el Señor que nos despojemos de todo lastre. La palabra lastre es peso, es cosas sobre nosotros que nos impiden correr, caminar con libertad esta carrera, este peregrinar, esta hermosa vida de Dios. El Evangelio de Jesucristo, eso es lo que es una vida, pero es una vida diferente a la que vivíamos antes. Antes buscábamos la satisfacción en cosas terrenales. Ahora, la vida que ahora tenemos, Dios es el que satisface nuestra vida con su provisión. En este nuevo día estoy contenta de estar delante de esta hermosa audiencia, de este pueblo de Dios, de esos hombres y mujeres, amigos y amigas que nos están viendo, que nos van a ver en el futuro. Para mí es un privilegio estar juntamente contigo, porque recuérdate que de la misma manera como tú eres edificado, yo soy edificada. El efecto que la palabra hace en tu vida, la lección que hace en tu vida, ese es el mismo efecto que hace en mi vida. Por eso estoy contenta de estar aquí en este nuevo día, porque sé que no soy la única que necesita de Dios, que tiene hambre de Dios, que tiene sed de Dios, que necesita ser reforzada con esta esperanza, con estas promesas, con esta palabra. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace este libro en nuestra vida. Nos fortalece, nos da nuevo aliento después de haber caminado 5 días en esos afanes, en esos trajines que nos trae, ¿verdad?, el diario vivir. Siempre necesitamos que la palabra del Señor sea ese vaso de agua que refresca nuestra vida, ese pedazo de pan que nos alimenta, que nos sustenta, este pan que no lo encuentras en ningún lado, en ninguna panadería. Hay panaderías, hay reposterías muy famosas, con postres deliciosos, pero este pan, que es el pan de vida que descendió del cielo, no lo encuentras más que en este libro. Y el único que te lleva a sentarte a la mesa y disfrutar este pan es el precioso Espíritu Santo. Ese Señor que Dios, el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dar un ayudador, un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el abogado, el consolador, el amigo fiel, el que estará con ustedes todos los días. Y Él es el que nos alienta, nos da esa fuerza, nos recuerda las palabras, las promesas de nuestro Maestro. Nos recuerda el amor tan grande que nuestro Padre Celestial nos ha tenido al manifestarlo en la cruz. Es un privilegio estar aquí y vengo contenta porque toda la semana, antes de continuar con nuestro tema, estamos en Mateo 6, 22, 23. El ojo, la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser estará en luz. Pero si tu visión es nublada, no vas a poder ver bien las cosas. Entonces habrá tinieblas, habrá oscuridad dentro de ti. Y hemos estado hablando acerca de la oscuridad y las tinieblas, que en este caso lo que el Señor está hablando es la falta de conocimiento. Es el no tener el conocimiento correcto. Porque si no tenemos el conocimiento correcto, el concepto correcto, no podemos aplicar las cosas a la manera correcta. Entonces, cuando el Señor Jesús está enseñando en Mateo 6, 22, 23,
Recuérdate que todo esto que estamos hablando, compartiendo, estas lecciones, son que el Señor Jesús nos está recordando, nos está enseñando a nosotros que no sabíamos y que no conocíamos cómo era el reino de Dios, cómo se mueve, cuáles son las normas, la enseñanza, las reglas que gobiernan el reino de Dios. ¿Cuál es la justicia del reino de los cielos? Y el Señor Jesús nos enseña, nos instruye para que cuando nosotros captemos la enseñanza, captemos la lección, podamos vivir a la manera como Él nos está enseñando. Eso es, Él me enseña y yo practico. Él me enseña y yo hago. Entonces voy a caminar en esa nueva vida. Porque empezamos en Mateo 4:17. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene, ya está entre vosotros. Pero ¿qué es arrepentirte? Es volvernos, es tornarnos de una manera de vivir que nosotros habíamos aprendido, pero no era la correcta. Y esta es la clase, este es el aula donde estamos aprendiendo. Y yo estoy segura que cada vez que siervos y siervas se paran en un lugar a compartirte, el escrito está. Dios te está enseñando, Dios te está corrigiendo. Recuérdate lo que hablábamos la otra vez, 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios, el pasado y el presente para ti y para mí, tiene una enseñanza. Por supuesto, el pacto nuestro es sobre mejores promesas, porque esas promesas las hemos adquirido de los méritos, del beneficio, del sacrificio de Cristo. Todo lo que estaba profetizado antes, ahora se vino a cumplir. Y tú y yo somos los beneficiarios, los benefactores de esta herencia. Y la pregunta de Dios para ti y para mí, ¿qué estamos haciendo con esta herencia? Con estas promesas. Muchas veces nos jactamos en decir el antiguo y el nuevo. Pero el nuevo, pero hay una demanda. Tú y yo, que estamos participando de esta herencia sobre mejores promesas. Porque es un testamento que se nos otorgó por medio del sacrificio de Cristo. Promesas mejores que las antiguas por medio del sacrificio de Cristo. Pero hay una demanda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las cosas a la manera correcta. La manera correcta es como Dios lo ha establecido. No es con nuestro pensamiento, no es con nuestra propia opinión, no es con nuestros comentarios u opiniones propias. ¿Me parece o no me parece? No, es hacerlo exactamente como está escrito. En un testamento hay cláusulas, hay estatutos para poder obtenerla. $10 millones van otorgados para la hermana Laura Magaña, pero una de las cláusulas es que ella comparta con una institución de huérfanos parte de su fortuna. 25% de esos 10 millones son para esa institución. Cuando a mí me entreguen esa herencia de 10 millones, yo tengo que cumplir esa cláusula, esa ordenanza, esa petición que el que me heredó me está dando. No me está sugiriendo, me la está ordenando. 10 millones de dólares son para ti, pero 25% de ello tú lo vas a dar. No es si quiero, no es si me parece correcto, no es si pienso que sí lo voy a hacer, quizá a lo mejor lo consideraría en un futuro. No, es una orden. Yo tengo que cumplirlo. Y este pacto sobre mejores promesas que tú y yo disfrutamos, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, todo aquel que escuche la palabra de Dios, Dios tiene un propósito.
pero tú y yo tenemos una responsabilidad, obedecer y seguir las instrucciones. Recuerda nuestro texto base de este peregrinar, Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Yo quiero ser una mujer sabia, quiero ser una mujer sensata. Bueno, la clave está aquí. El Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé un hombre que oye mis palabras y las pone en práctica? Tengo una responsabilidad. Al escuchar, tengo que practicar. Al escuchar, tengo que hacer. Y en este buen día, después de esta introducción, vamos a orar y quiero compartirte una palabra antes de continuar con Mateo 6, 22 y 23. Como te he dicho y te he venido diciendo, todas las cosas de Dios son vastas, son como un mar. Tú te introduces, son como esas profundidades. El buzo se sumerge y poco a poco empieza a introducirse un poco más en lo profundo del mar y empieza a admirar creación hermosa que hay de nuestro buen Dios debajo de las aguas, debajo de la superficie. Cuando tú y yo, amigo y amiga, hermana y hermano, nos introducimos en la lectura de la palabra, en el hambre de conocer al Dios verdadero, al que se ha revelado a nuestra vida, al que ha tenido misericordia de nosotros, al que ha puesto sus ojos sobre nuestra vida, al que le ha placido rescatarnos, usarnos, hacernos sus instrumentos. Cuando tú y yo nos introducimos de la superficie, bajamos y empezamos a explorar la riqueza, la sabiduría, los tesoros de Dios por su Espíritu. Todas las cosas que te rodean se convierten vanas, se convierten en poca cosa comparado a lo que Dios te ofrece, lo que Él te ha ofrecido. Y en este día estoy maravillada, asombrada de la grandeza de nuestro Dios. A veces lo hemos oído, pero no lo conocemos. Pero cuando tú y yo lo conocemos, porque Él se revela en nuestra vida, porque Él nos está abriendo los ojos del entendimiento, te vas maravillando más, te vas asombrando más, que tú y yo siendo tan pequeños, Dios haya puesto sus ojos, su mirada, haya puesto su amor en nosotros, porque Él dice que Él nos amó, nos ama con amor eterno, y la prueba de ello fue que dio a su Hijo para venir a salvar pecadores. La tierra era un planeta donde parece como que se vinieron a habitar los pecadores, ¿verdad? Pero Dios no nos desechó. Él pagó un precio para redimirnos, para comprarnos de regreso, para volvernos a poseer. Y el precio fue la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero la pregunta es, con tanta riqueza en esta herencia, en este pacto, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a continuar haciendo? ¿Vamos a seguir viviendo una religión, una tradición, una costumbre? Cuando Dios tiene tantas cosas preparadas para ti y para mí, como lo leíamos que dice su palabra en Efesios 2:10, hechura suya, creados exclusivamente en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó. No me las voy a inventar yo, ya las preparó. ¿Qué cosas, verdad? Tú sabes que algo exclusivo en una tienda es carísimo, porque es una sola pieza, es una sola clase, es un solo estilo. Y saber que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, un modelo exclusivo. Nadie se parece a ti y yo no me parezco a nadie. Somos modelo exclusivo de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó.
Lo único que tú y yo tenemos en común es el diseñador. El que te diseñó a ti, me diseñó a mí. El que te escogió a ti, me escogió a mí. El que te capacita y te habilita a ti, también lo hace conmigo. ¿No te parece eso asombroso, maravilloso, extraordinario? Que de toda la creación hermosa que Dios ha hecho, la tierra vino a ser la habitación de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado, de lo desechado. Como que la tierra fue el depósito de basura, pero no fuimos olvidados por el Creador. Él pagó un precio por redimir no solo la tierra, no solo tu vida y la mía, sino toda su creación. Que dice que la creación gime por la manifestación gloriosa. No nomás la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ese eres tú y esa soy yo. Y todo aquel que me esté mirando, que me esté escuchando, que en un futuro lo va a hacer, tú también podrías ser partícipe de la obra de Dios. Dice que Él vino a lo pecador, a lo vil, a lo menospreciado, a lo enfermo, a lo que no servía. Él se revela en nuestra vida. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esa oportunidad de Dios llegue a nuestra vida? ¿La vamos a aceptar o la vamos a rechazar? Como muchos la han rechazado. Nosotros hemos determinado aceptarla. Pero el brazo de Dios, dice el libro de Isaías, que el brazo de Dios todavía está extendido para salvar, para rescatar, para sanar, para liberar. Todavía está extendido. Todavía la puerta de la oportunidad de venir al Evangelio, la gracia, la misericordia, todavía está buscando. Porque hay una medida, hay un número exacto que se tiene que cumplir. Tú que me estás mirando, no desaproveches la oportunidad. Tú que no conoces, pero estás buscando una esperanza, no desaproveches la oportunidad cuando alguien venga con el mensaje del Evangelio, de la gracia, de la libertad a presentártelo. Porque es Dios, no es el hombre. Nosotros solamente somos embajadores. Somos personas, vasos de Dios con un mensaje que reconcilia al mundo. Porque nosotros hemos sido reconciliados. De la misma manera como Él ha hecho con nosotros, Dios quiere que nosotros hagamos. Llevemos ese mensaje de gracia, ese mensaje de misericordia, ese mensaje que salva, que sana, que rescata, que libera, que restaura, que vindica la imagen de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que el pecado hizo, deformó en la imagen de Dios, de nuestro Creador. Pero gracias a Dios, dice nuestro hermano Pablo en una de sus cartas, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el que nos liberta de este cuerpo de miseria, donde habitaba el pecado, donde el pecado nos daba problemas, pero ahora nuestro cuerpo se ha convertido en templo y morada del Espíritu, del Dios vivo, de Dios mismo. Él ha venido a habitar en nuestro corazón, no solamente en nuestro corazón, sino los miembros de nuestro cuerpo que antes usábamos para ser instrumentos de las tinieblas, ahora son usados para ser instrumentos de la luz, porque el conocimiento de Dios ha venido a tu vida y ha venido a mi vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en este buen día, porque sabemos que este día estaba en tu agenda, estaba en tu kairos, estaba en tu reloj, estaba en ese tiempo perfecto, Señor, que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo para compartir tu palabra, para ser instruidos por ti, para ser enseñados por ti, para que venga la luz y la verdad y ellas nos sigan conduciendo hacia tu santo monte, a tu santuario,
donde podemos entenderte y conocerte plenamente, y asimismo con ese conocimiento y ese entendimiento que adquirimos en tu santuario, podemos, Señor, caminar en esta tierra, en este peregrinar, en esta temporada, porque todo esto es temporal, todo esto pasará. Pero nuestra morada contigo, nuestra estancia contigo permanecerán para la eternidad. Gracias porque el conocimiento y el entendimiento que recibimos de ti nos auxilia a agradarte, nos auxilia a hacer tu perfecta voluntad, nos auxilia a decirte sí a todas las cosas que tú nos pides, a todas las cosas que tú nos mandas en tu palabra. Nos auxilia a decirte sí, Señor, hágase en mi vida tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en mi vida, y así venga tu reino y se haga tu voluntad. Establece en nuestro corazón tu voluntad. Establece tus deseos, establece tus planes, porque ahora la vida que ahora vivimos en la carne, la queremos vivir en la fe del Hijo de Dios, aquel que nos amó, aquel que se dio por nosotros. Así nosotros entendemos que somos tus instrumentos, somos tus vasos de honra, somos tus vasos de misericordia que tú escogiste, no cuando venimos a esta tierra, sino tu palabra dice que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinaste para un trabajo, nos ungiste para un propósito. En el nombre de Jesús te suplicamos que ese propósito, esos planes se cumplan en nuestra vida. Por eso te suplicamos en esta mañana, el tiempo que nos resta, precioso Espíritu Santo, que seas tú el maestro por excelencia, ensanchando el entendimiento, fortaleciendo el entendimiento, ensanchando el conocimiento, fortaleciendo el conocimiento en nuestro ser integral de la realidad del Padre Celestial, del Dios verdadero, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de aquel que nos escogió, de aquel que nos compró. En el nombre de Jesús, que los planes, los propósitos que tú te preparaste para nuestra vida, para cada uno de los que nos escucha, para todos aquellos que nos van a escuchar, se cumplan, Señor amado, sabiendo que un día nos presentaremos delante de ti, pero no nos presentaremos con temor, sino nos presentaremos como muchos ya se han presentado y han declarado las palabras: he acabado, he terminado la carrera. Ahora solamente nos resta esperar que el juez justo nos dé la corona de vida, la corona inmarcesible, la corona de justicia que está reservada para nosotros. Y esos galardones, esos premios, Señor amado, por haberte servido a la manera correcta, de la manera como tú lo dispusiste y lo propusiste. Así queremos hacer. Queremos ser esos discípulos, esos siervos, esos esclavos, esos embajadores, esos hijos que te representemos en cada una de esas facetas, así como tú lo mandas en tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, esa unción preciosa que mora dentro de nosotros y nos enseña todas las cosas que no conocemos. Gracias por la mente de Cristo que opera en nuestra vida, Señor. Gracias porque ahora sabemos que no somos terrenales, no pereceremos como terrenales, sino somos celestiales.
y viviremos como celestiales, porque tú lo dijiste en tu palabra, por cuanto tú vives, nosotros también viviremos, y por cuanto tú venciste todas las cosas en esta tierra, en este peregrinar, nosotros también venceremos en tu nombre. Contigo, Señor amado, tomados de la mano de ese precioso Consolador, ese precioso Espíritu que tú nos has dejado en este buen día, que tu palabra corra y haga el efecto que tiene que hacer, sean como saetas de sanidad, sean como saetas haciendo milagros, Señor. Una palabra, Señor, que salga de nuestra boca, que vaya y haga, Señor, los estragos que tú quieres que haga, para que siembre, para que edifique a la manera correcta y quite todo aquello que está mal puesto. Una palabra, Señor, lleve la sanidad, lleva la restauración, lleva la liberación, lleva, Señor, quita toda confusión y lleva el entendimiento claro, Señor, porque ese es el propósito de tu palabra. Te damos gracias en este día, porque ninguna de tus palabras regresarán vacía, sino harán el efecto por el cual tú le envías, y traerá fruto, y fruto en abundancia, y para ti siempre y siempre será toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos. Y nosotros postramos de antemano las coronas de la victoria por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por medio de tu palabra y por medio del precioso Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos abre los ojos, el que nos habilita, Señor amado, aún para hacer la obra, que los pensamientos sean espirituales, acompañados de palabras espirituales, con manantiales de agua que saltan para vida eterna, para ir a hacer el propósito por el cual tú envías tus aguas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gracias porque tú eres el que te mueve, se mueve por medio de estas ondas satelitales. Entras, para ti no hay obstáculos, para ti no hay fortalezas, para ti, Señor amado, no hay oposición, porque tú envías tu palabra, traspasas, te mueves, Señor amado, en esos lugares, Señor, donde estos medios de comunicación entran, Señor, y tu palabra corre como agua, tu palabra corre como torrente. Entra, Señor, y hace lo que tiene que hacer. Para eso es el propósito de enviar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, porque nuestros oídos escucharán y nuestros ojos verán lo que hace tu preciosa palabra, porque tú eres la palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar en lo que estábamos la semana pasada hablando de cómo podríamos entender de una manera más clara Mateo 6, 22 y 23. Y yo le decía al Señor, pareciera confuso, oscuridad y tinieblas, tinieblas, oscuridad. Pero cuando el Señor me decía, no, nada es confuso, porque cada cosa tiene su lugar, oscuridad y tinieblas. No hay confusión. Bueno, ¿cómo podemos exponer en una manera más clara, Señor, estos dos versículos que parecen sencillos? Son dos versículos y parecen sencillos, pero sin la revelación del Espíritu Santo, sin el entendimiento de Él. Conocerlo es leerlo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Yo lo conozco porque lo leí, pero si no lo entiendo, no va a ser el efecto que Dios quiere que haga en nuestra vida.
Y cuando le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos resumir esta enseñanza tan vasta de estos 2 versículos? Porque a mí me impresionó cuando yo veo en el diccionario que Dios permitió que hombres sabios lo formaran, que en ningún lugar del universo existe un lugar donde no haya luz. Decía yo, qué tremendo, que en la creación de Dios no existe un lugar que esté completamente oscuro. Siempre hay un rayo de luz. Y qué tremendo que en el cuerpo es el único lugar que pareciera que está en tinieblas. Pero cuando la luz de Dios, la vida de Dios viene a nuestra vida, nuestro cuerpo empieza a iluminarse. Y hablábamos que la luz es el conocimiento. La luz y el conocimiento de Dios son la vida de Dios. Lo hablamos en Juan capítulo 1. Por eso me decía el Señor, no hay confusión. Mi palabra es clara. Cuando el Espíritu Santo te lo enseña. Cuando el Espíritu te lo revela. No hay confusión. No debería de haber confusión. Le decía, ¿cómo podemos entender con mayor claridad esos 2 versículos? Mateo 6, 22 y 23. Y el Señor en su sabiduría siempre Él nos va a llevar, como dice su palabra, como la luz de la aurora, de gloria en gloria, expandiendo, ensanchando su entendimiento y su conocimiento en nuestra vida. Me hablaba de Juan capítulo 3, la historia famosa que todos conocemos de Nicodemo, este maestro de Israel, este fariseo, este erudito conforme a todas las cosas de la ley, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero en realidad no es que antiguo porque ya pasó, pero vigente porque el Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, simplemente que lo pasado hablaba de mí. Lo pasado profetizaba de mí, dijo el Señor Jesús. Todo lo pasado hablaba de Él. Y todo lo pasado hablaba de ti y de mí, de un pueblo que no le conocíamos. Pero Él se iba a revelar a nuestra vida. Lo pasado hablaba de lo presente. Y el Señor Jesús tiene este encuentro con este hombre sabio en cuanto a las cosas de la ley. Tenía conocimiento, pero no tenía la vida del Espíritu, la vida que tú y yo tenemos. No le hacía efecto la letra, porque la letra, la Escritura misma dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra acompañada del Espíritu produce vida, produce luz, produce el entendimiento de Dios para poder conocerle a Él cada día más. Y el Señor me decía, la explicación de Mateo 6, 22, 23, la oscuridad y las tinieblas se van a ir cuando tú y yo hemos experimentado Juan 3, el nacimiento a la nueva vida. Y le dice este hombre al Señor Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que tú nos enseñas de parte de Dios. Él reconocía la enseñanza del Señor Jesús. Él sabía que lo que el Señor Jesús hablaba era verdad. Tenía un poquito de todavía de vida dentro de él. La letra no lo había matado plenamente. Porque quizá la tradición, la religión, la costumbre que él vivía, algo dentro de él le decía, hay algo más. Todo lo que tú conoces,
Todas las profecías del Mesías, del Salvador, se van a cumplir. Van a venir al cumplimiento. Dios va a traer al cumplimiento lo que ellos conocían, ¿verdad? Todo va a venir al cumplimiento un día. Cuando él escuchaba quizá hablar al Señor Jesús, algo dentro de él se revolucionaba. Pero él tenía algo que vencer. Él tenía que vencer la tradición. Él tenía que vencer la vanagloria. Tenía que vencer la religión. La religión es solamente una costumbre de hacer las cosas. Hábitos que no son malos, pero el hombre los hace malos. Porque los encierra en un cuadro y nuestro Dios no es un cuadro. Nuestro Dios es vasto. Si el universo es vasto, ¿cuánto más Él? Él es inagotable. Dice la palabra que conocer a Dios no lo vamos a poder conocer en esta tierra. Y aún, dijo, todavía vamos a seguir aprendiendo de Él. Así como un día nos sentamos en la clase, en el aula del Padre, porque el Señor Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Todo el que no ha sido enseñado por el Padre en un lugar, no va a venir a mí. Y en un día, tú y yo, si tú has confesado a Cristo, y Él es tu Señor, y Él es tu Salvador, un día, tú y yo, en un lugar celestial, vamos a ser enseñados por el Maestro por excelencia acerca de esta salvación tan grande que hemos recibido, acerca del regalo de la gracia que se nos ha otorgado. Pero necesario es, como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entender plenamente lo que yo enseño. Porque el Señor Jesús quizá vino a darles a las multitudes, les daba una enseñanza sencilla. Y ponía parábolas y ponía ejemplos. Pero a los discípulos dice que les enseñaba claramente. A ellos no les enseñaba en parábolas. A ellos les decía la verdad. Yo voy a ser sacrificado. Voy a ser, Él les empieza a ellos a explicar todo el plan del Padre que tenía con el Señor Jesús. Él le dijo, me van a hacer, me van a golpear, me van a crucificar, me van a hacer. A ellos les explicaba con claridad, aunque ellos no lo entendían, porque su mente de ellos quizá estaban un poquito como el pueblo de Israel, esperando un libertador, un salvador que los iba a liberar de la opresión del imperio romano, de la opresión de aquellos que los tenían subyugados, no podían con libertad vivir ni moverse. Quizá ellos, los discípulos, también tenían ese pensamiento, pero cuando el Señor los acoge y los enseña, y como Él era lleno, si Él era lleno de gracia y de verdad para con las multitudes, ¿cómo era nuestro Maestro con los discípulos? ¿Cómo sería? ¿Cómo les hablaría? ¿Con qué ternura? ¿Con qué calidez de palabras? ¿Con qué compasión Él les hablaba? Y así tú y yo, dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a volver a meter al vientre de mi madre siendo yo ya grande? Y viejo, ha de haber sido una persona arriba de 35, 40 años. Y él dijo, no es un nacimiento natural, es un nacimiento del agua, de la palabra y del Espíritu. El Espíritu engendra la palabra dentro de ti, ese es el nuevo nacimiento. Mientras no
haya ese acontecimiento en tu vida, no vas a poder entender nada de lo que yo hablo. Y la Escritura no registra que Nicodemo aceptó, pero si él despreció esa oportunidad, qué terrible. Y si él aceptó, bueno, gloria a Dios por Nicodemo. Y yo te hago una pregunta de parte de Dios a ti, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. ¿Hay vida de Dios en ti? Tú que te dices hermano, tú que te dices discípulo del Señor Jesús, ¿hay vida de Dios en ti? Porque lo que va a reflejar, tú me vas a responder, sí, por supuesto, yo voy a una congregación. Pero lo que va a reflejar la vida de Dios en ti es cuando tú abras tu boca. Y tú, hermano, amigo y amiga que me escuchas o me vas a ver un día, Dios todavía su brazo está extendido y Él quiere salvarte. Él quiere rescatarte de las tinieblas y de la muerte eterna. Pero hay un requisito. La cruz del Calvario, ahí se pagó el precio por ti y por mí. Y el aceptar a Dios como Salvador, como Redentor, como Señor, solamente requiere una sola cosa, que creas en el que Dios envió. Él envió a su Hijo para morir por ti y por mí. Que aceptes el sacrificio, que reconozcas que eras pecador y que necesitas un Salvador. Que te estás ahogando, que te estás muriendo y necesitas un Salvador, necesitas un Redentor, necesitas algo mejor que lo que tú conoces, algo mejor que lo que tú tienes. Y yo te garantizo que no hay Dios como este Dios, no hay Señor como este Señor. Nadie paga como Él paga. Ningún otro Dios te va a pagar de la manera como Él paga. Él paga con buenas dádivas. Él es remunerador, dice, aún del que le cree. Si tú te acercas a Dios creyendo que Él existe y que Él es real, Él es galardonador. Vas a recibir un galardón, vas a recibir un premio. Pero es necesario reconocer que éramos pecadores. Y es necesario reconocer, aceptar el sacrificio, la manera como Dios decidió revelarse ahora a nosotros es por medio del sacrificio de Cristo. Y hay tantas promesas que este beneficio trae de creer en el Hijo de Dios, de aceptar el sacrificio de Cristo. Y pudiera muchos decir, no tiene mucho que ver lo que usted está hablando con Mateo 6, 22 y 23. Sí, porque recuérdate, el Señor me dijo, la exposición clara de Mateo 6, 22 y 23 está resumida en Juan 3. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entender las cosas que están escritas en este libro. Pero si tú naces del agua y del Espíritu, dándole la oportunidad a Cristo, reconociendo que eras pecador y que necesitas un Salvador, que estás enfermo y necesitas un doctor. Él no vino a lo sano, vino a lo enfermo. Dios vino a lo vil, a lo menospreciado para hacernos ser con su poder y su sabiduría, manifestar en nosotros que no hay Dios como este Dios, que no hay Señor como este Señor, que no hay rey que gobierne su nación como este rey, un rey justo, un rey de paz, un rey de justicia. Pero es necesario nacer del agua y del Espíritu. Para poder continuar entablando una conversación contigo, Nicodemo, necesitas primero llenar el requisito número 1, nacer del agua y del Espíritu. Cuando tú y yo hemos nacido del agua y del Espíritu, no nos es difícil creer a esta palabra. Y te voy a dejar con esto. Toda la semana
El Señor revolucionaba mi ser integral con una palabra. La sé, la he leído, la conozco, en un punto la he experimentado, pero en estos días la he experimentado y hoy en este día, antes de venir, la experimentaba de una manera más extraordinaria, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es asombroso, es extraordinario. En inglés hay una palabra que parece como que describe 3 palabras en español. Amazing. Es algo asombroso, extraordinario, maravilloso. Si un paisaje, una montaña con nieve, árboles verdes, un bosque te asombra, esa es la creación de este asombroso Dios, de este asombroso Señor. Y esta es la palabra que Dios me daba para ti. Que la creas, para que la asimiles en tu ser integral, como el agua le cae a la maceta, como esa planta que necesita agua, está muriendo, pero viene el agua y empieza a reverdecer, empieza a recobrar vida. Esta palabra que meditaba en ella, le decía, Señor, el entendimiento nuestro se ensancha, se engrandece, porque así como se engrandece el entendimiento dentro de nosotros de lo que es Dios, así es nuestro Dios. Si tu Dios es pequeño, no es mi Dios, porque mi Dios es extraordinario, es grande, es asombroso, es inmenso. Dijo el siervo de Proverbios, los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él ha depositado su presencia dentro de nosotros. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él ha decidido que tú y yo seamos su habitación, su morada. Por eso antes servíamos a las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Por tanto, tú y yo debemos de reflejar la vida, la luz de Dios. Te dejo con esta palabra, Hebreos capítulo 1. Medita en esta semana, en la conclusión de la clase de este día. Medita dentro de tu corazón, medita en tu mente, en tu espíritu, en esta palabra. Y tú vas a ver que todas las cosas que te parecían grandes, imposibles, cuando esta palabra se haga vida en ti, vas a decir, todas aquellas cosas eran pequeñas comparadas con mi Dios, con mi Salvador, si es tu Salvador, si es tu Redentor. Hebreos capítulo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esta palabra es para ti y es para mí. Y tú, amigo y amiga, si todavía no has conocido ni has aceptado al Señor como tu Señor y tu Salvador, cuando lo hagas, esta promesa es para ti. Saber que el Señor Jesús es la palabra y Él te sostiene, eso es extraordinario. El que creó los universos, el cielo, todas las cosas, te sostiene a ti, eso es maravilloso. A mí me revoluciona, ensancha dentro de mí el conocimiento acerca de mi Dios. Que seas bendecido y que continúes, como dice el Salmo 27, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que Dios te bendiga.